Muy buenos días, hermanos. La paz de Cristo esté con ustedes y la bendición del Padre pues nos acompañe hoy en este maravilloso día. Pues aquí estamos una vez más, hermanos, queriendo pues llevar hacia ustedes esta bendición de las reflexiones del día a día, reflexión para cada ocasión, adquiriendo sabiduría día con día y aumentando, cimentando nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que se llama ¿Puedo vivir sin vengarme? Esta reflexión hoy va a tocar un tema muy importante que yo creo que del 100% de los seres humanos que vivimos aquí en la tierra hemos sentido ese sentimiento de vengarnos. Yo pienso que es el 99.9 de las personas que vivimos aquí en este planeta. Hemos sentido ese sentimiento de venganza. Porque me la hizo, me la paga. Y esto no se queda así, esto lo tiene que pagar. Pues vamos pues a compartir esta hermosa reflexión y dejar que nuestro Señor Jesucristo nos instruya por medio de esta reflexión. Y comprender que sí es posible vivir sin vengarme. Pues vamos a ver pues qué es lo que nos dice esta hermosa reflexión. Y dice que en la hermosa palabra de Dios en Romanos 12:19, la palabra de Dios nos dice: queridos hermanos, no tomen venganza ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. Palabra de Dios. Y continúa la reflexión explicándonos. Dice: el perdón realmente no consiste en no sentir dolor, sino en la decisión de no tomar venganza en ninguna de las situaciones de la vida. El recuerdo de una ofensa, la mayoría de las veces, es casi imposible de borrar. Incluso, el perdón no anula el sentimiento del dolor, sino que el perdón en sí es una decisión de no tomar venganza por ningún motivo. El no tomar venganza incluye el que yo pueda incluso aplicar las normas de urbanidad mínimas, como el saludo o el auxilio en un momento determinado a mi agresor. Perdonar, pues, en definitiva, es una decisión de no tomar venganza. Así las cosas. ¿Seré capaz de vivir sin vengarme o de vivir en absoluto perdón? ¿Podré vivir sin hablar mal de mí mismo o de los demás, que es una forma de venganza? ¿Podré vivir sin la necesidad de estar gritando o hiriendo a mis familiares, mi pareja, mis hijos, mis compañeros o amigos? ¿Podré vivir dando oportunidades a otros en el tráfico o me desquito de las que a mí no me han dado? Muchas de nuestras actitudes nacen de un rencor voluntario o involuntario, pero que nos empujan a vivir en el reino de la venganza. Y sin saberlo, nos hacemos mucho daño a nosotros mismos y a los demás. Por ello es que no habita en nosotros la paz que proviene de la reconciliación espiritual con Dios y con el mundo que nos rodea. Mateo 5:9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Mateo 5:23. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Palabra de Dios. Y finaliza con esta hermosa oración que dice: Padre de amor, tú conoces las heridas de mi corazón y lo que ellas me impulsan a hacer. Te pido en el nombre de Jesús que no permitas que yo tome venganza de las heridas que otros le han propinado a mi vida.
con sus comentarios, robos, desplantes, decepciones, traiciones y humillaciones y golpes. Te pido que me des la luz de entendimiento y me hagas conocer cuando mis actitudes correspondan a las pequeñas o a grandes venganzas, para que yo pueda evitar vivir en guerra interior y exterior. Te pido que el reino de tu paz habite por siempre en mí. Así sea, hermanos, que hoy el reino de la paz de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de nosotros, para que tú y yo quitemos ese sentimiento de venganza, para que tú y yo quitemos ese deseo de que los demás paguen por mano propia. Recuerden lo que nos dice Romanos 12:19. Dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice: a mí me corresponde hacer justicia. Y es que a veces, hermanos, tú y yo queremos hacer justicia por mano propia. Pero ¿qué diferencia hay con aquel que me hizo el mal cuando yo le hago un mal a él también? Los dos somos iguales. Él me hace un mal, yo le hago un mal. ¿Y cuál es la diferencia? El mal que él tiene en su corazón, lo mismo lo tengo yo en mi corazón. Jesús dice en el mismo libro de Romanos 12:21, no se dejen vencer por el mal. Al contrario, venzan el mal con el bien. Tenemos pues que dejar de aplicar aquella ley de talión, ojo por ojo, diente por diente. Me la haces, me la pagas. ¿Y cuál es la diferencia? Si él me hace un mal, yo le hago un mal. Tenemos el mismo corazón, tanto el que me hace el mal como el que yo le hago el mal a él. No hay ninguna diferencia en ninguno de los dos. Pues tenemos pues que vencer el mal con el bien. Fíjense lo que realmente implica el perdón. El perdón realmente no consiste en no sentir dolor. ¿Y cuántas de las veces tú y yo, hermanos, perdonamos y queremos que se vaya ese dolor? Queremos que el perdón y a la hora del perdón se vaya ese sentimiento de dolor que tengo en mi corazón. Dice, sino en la decisión, el perdón es que nos lleva a la decisión de no tomar venganza en ninguna de las situaciones de la vida. El recuerdo de una ofensa, la mayoría de las veces, es casi imposible de borrar. Escuchen, el recuerdo de una ofensa, la mayoría de veces, es casi imposible de borrar. Hoy pidámosle pues a nuestro Señor Jesucristo que a la hora de perdonar se quite ese dolor. Porque recuerden que dice casi imposible. Pero es posible si tú y yo nos abremos plenamente a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si tú y yo nos abremos a esa enseñanza que tiene nuestro Señor Jesucristo. Pongamos pues hoy la mirada en nuestro Señor Jesucristo y miremos qué tanto fue lo que Él sufrió. Qué tanto fue lo que tú y yo le seguimos haciendo aún hoy en este momento. Desprecios. No lo queremos en nuestra vida, lo alejamos de nuestra vida. No queremos saber lo que dice su santa palabra. No queremos escuchar su santa palabra en las misas. No queremos saber absolutamente nada de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y Él no tiene un deseo de venganza. Él nos sigue abrazando. Él nos sigue esperando con los brazos abiertos. Como lo decíamos ayer en la reflexión, ¿qué hemos aprendido del pecado? ¿Qué hemos aprendido cuando salimos del pecado? ¿Qué hemos aprendido de nuestra vida? Hermano, porque nuestra vida no está en que nos hayamos quedado o que hayamos caído. Nuestra vida no está en si pecamos. Nuestra vida está en si nos arrepentemos de ese pecado. Si hemos
puesto nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Ayer nos lo decía su santa palabra. Aunque tu pecado sea rojo, rojo como la granada, yo lo dejaré blanco, blanco como la lana. Y es que en nuestra vida, hermano, no vayamos contando las veces que caemos, sino vayamos contando las veces que nos levantamos, las veces que nos levantamos del pecado. Porque eso es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. Recuerden lo que le dijo a aquella mujer que iba a ser apedreada porque había sido captada en pecado. Quien se sienta libre de pecado, arroje la primera piedra. Y es que ni yo, ni nadie, ni ningún sacerdote, ni el Papa de Roma, nadie estamos libres de pecado. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos reconocido pecadores? Y es que nos hemos acostumbrado al pecado. Es que nos hemos acostumbrado a vivir allí en el pecado. Y se nos hace normal. Se nos hace como parte de nuestra vida vivir en el pecado. Pero no, nuestro Señor Jesucristo le dijo a esa mujer: nadie te condena, tampoco yo te condeno, pero en adelante no lo vuelvas a hacer. Anda, levántate, no lo vuelvas a hacer. Y eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo: no lo vuelvas a hacer. Que si tenemos algún deseo de venganza, digámosle a nuestro Señor Jesucristo, clamémosle que nos quite ese deseo de vengarnos. Porque ese es el primer ímpetu que se nos viene a nosotros. Cuando alguien nos hace algo, pues me la vas a pagar, pues ahora me la voy a cobrar. Esto no se va a quedar así. ¿Y qué hacemos? Dañamos nuestro corazón y creemos que hemos hecho un bien cuando nos vengamos. Pero no nos damos cuenta que hemos caído en la bajez, igual que aquel que nos hizo el mal. Igual que aquella persona que nos hizo ese mal, igual hemos caído tú y yo. Pidámosle hoy pues a nuestro Señor Jesucristo que nos quite ese deseo de venganza. Y que sí es posible vivir sin vengarme, pero solamente con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Que sí es posible vivir sin ese deseo de vengarme. Pidámosle hoy pues a mi Padre del cielo que nos ayude a ser cada día más semejante a Él. Porque aún con todo lo que tú y yo le hacemos y con lo que le hicieron en la crucifixión, con todo lo que le hicieron en el camino al Calvario, Él no nos guarda rencor ni tiene deseo de vengarse. Porque si en Él hubiera el deseo de vengarse, hermanos, tú y yo no estuviéramos escuchando y meditando esta reflexión. Pero Él tiene un amor incalculable, un amor que no se puede ni medir. Hoy pidámosle pues a nuestro Señor Jesucristo que nos dé de ese amor, que nos dé de esa paciencia, de esa docilidad, de esa humildad que tiene Él. Oremos. Mi Señor Jesús, gracias Padre Santo por tu gran amor y tu gran misericordia. Enséñame cada día, Padre Santo, a ser como tú. Enséñame, Padre Santo, a ser humilde, sencillo, sin ese deseo de vengarme de los demás. Sana mi corazón, sana mis heridas. Y tú me lo pides, Padre Santo, en tu santa palabra, de que ame a mi enemigo. Ayúdame pues, Padre Santo, a amar a mi enemigo. Y aún más, como lo dices en Romanos 12. Si mi enemigo tiene hambre, pues tengo que darle de comer. Y si tiene sed, tengo que darle de beber. Ayúdame a combatir el mal con el bien. Ayúdame, Padre Santo, a ser tal y cual tú eres. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, por existir en mi vida. Gracias, Padre Santo, por las palabras que tú me regalas día con día. Gracias, Padre Santo, por tu infinita misericordia. Amén. Pues hermanos, Dios me lo siga bendiciendo.
Amén.